regalos del año pasado. Esta de aquí. Esta máquina es súper fácil de hacer y la verdad es que me encantó porque el procedimiento se veía mega complejo y al final es muy sencillo y siempre sorprende a alguien. Después de haber hecho esa máquina me quedé pensando que me gustaría hacer otra máquina funcional, así que el día de hoy vamos a hacer una máquina tragamonedas como esas de Las Vegas que le jalas y ¡pum! Salen muchas monedas. También está súper fácil de hacer, los materiales los pueden tener ya incluso en su casa y siempre van a sorprender a alguien con esta nueva máquina tragamonedas. Sé que les va a gustar mucho, también espérense hasta el final del video porque les voy a hablar sobre el sorteo de San Valentín, así que espérense hasta el final. Pero ahorita empecemos con el tutorial. Empecemos con esta increíble máquina tragamonedas. Lo primero que necesitamos es una caja de zapatos, la mía tiene estas medidas. Le vamos a quitar la tapa si viene pegada. Y ahora lo que vamos a hacer es medir una sección de aproximadamente 16 centímetros. Estas medidas pueden variar según el tamaño de tu caja. Esta va a ser la parte de abajo de la máquina tragamonedas. Cuando la hayamos terminado de marcar, la vamos a cortar con mucho cuidado utilizando un cúter. Y luego tomaremos la parte chica que nos quedó del otro lado de los 16 centímetros. Vamos a medir desde la orilla al centro 5.5 centímetros y corta esa sección del centro que te sobra. Esto es para reducir el tamaño de la pieza y que cuando la pongamos arriba de la otra se vea pequeña. Ahora dibujaremos una ventanita. En esta pieza yo quiero que quede al centro, entonces le voy a dejar 3 centímetros de arriba y de abajo, 1 centímetro de lado, y esta sección del centro, que en mi caso es de 4 por 5 centímetros, es lo que voy a cortar. Y luego voy a repetir lo mismo del otro lado. Cortamos el centro y al juntar las piezas ya puedes ver la ventanita. Arma la caja y fíjate que una de las pestañas sí entra, pero la otra no. Lo que vamos a hacer es crecer el agujero, ten cuidado de que no llegue hasta la orilla, y lo vamos a cortar. Luego con nuestras tijeras vamos a cortar también la pestaña para que sí entre. ¡Y listo! ¡Ya entró! Esto le va a dar estructura a la parte de arriba. Ahora lo único que hay que hacer es reforzar con silicón frío en esta parte de aquí. También le puedes poner un pedazo de cinta para que no se vaya a soltar. Y ahora en este lateral lo que vamos a hacer es marcar una línea de 3 centímetros, que no quede muy abajo ni muy arriba, para hacer nuestra entrada de las monedas. Puede ser una entrada también más chica si vas a utilizar monedas pequeñas, la mía es como de 10 pesos. Volveremos a trabajar con la parte de abajo, lo que vamos a hacer es taparla, entonces voy a utilizar silicón frío y un pedazo de cartón duro en la parte de arriba para que quede perfecto. Y luego en la parte de abajo al frente vamos a dibujar la ventanita por donde van a salir los dulces. La mía mide 7.5 por 4 centímetros. Ya que tenga el rectángulo, le voy a redondear con una cinta y lo voy a cortar con un cúter. ¡Tarán! Ya por aquí pueden salir las monedas y los dulces. Ahora en uno de los lados vamos a dibujar un puntito a los 5 centímetros de la parte de arriba y al centro del largo. Lo que yo siempre hago es dibujar las líneas, porque si no me queda chueco. Y ahí voy a perforar con cuidado con un cúter para que no me quede más grande. Y después con el punzón, porque debe de quedar lo suficientemente grande como para que entre un lápiz. Hay que hacer esto en ambos lados. Y listo, tenemos la base de la caja. Lo que vamos a hacer es una figura como esta, que tenga el ancho de tu caja. Recuerda que te dejo mis medidas, pero las tuyas pueden variar según el tamaño de tu caja. Y lo que vamos a hacer es doblar esto hacia arriba, así, para que parezca como una resbaladilla para los dulces y las monedas. La voy a pegar utilizando silicón frío y voy a reforzar con un pedazo de cinta. Luego utilizaremos 2 popotes flexibles, de esos que les puedes doblar la cabecita. Vamos a hacer uno hacia el lado izquierdo y el otro como hacia abajo, ¿te fijas? Lo vamos a encimar el uno en el otro así. Entonces lo que hay que hacer es cortar este sobrante. Endereza los popotes y ahora mete el de abajo en el de arriba. Te puede ayudar a doblarlo un poco a la mitad para que entre perfecto. Luego toma un clip, ábrelo y mételo a los popotes. Tiene que quedar entre las 2 secciones que se doblan. Te puede ayudar meter unas tijeras para que quede hasta adentro. Y ahora vamos a doblar la parte de abajo hacia arriba, como lo habíamos hecho, y la otra también hacia el lado. Esto le va a dar fuerza y cuerpo, así no se va a estar desdoblando ni quedar todo flojo. Esta pieza va a entrar a la caja por los agujeros que hicimos, pero fíjate que el popote puede no llegar al otro lado, entonces lo que voy a utilizar es el sobrante del primer popote que cortamos y lo voy a poner de este lado. Voy a volver a checar que sí entre y ahora que ya cruzó hasta el otro lado hay que verificar que sí gire y ya con unas tijeras cortar el sobrante, déjale un pedacito para que no se vaya a salir.
Para el vasito donde van a ir las monedas y los dulces, utilizaremos un círculo de aproximadamente 5.5 centímetros. Le voy a pegar un rollito de esos de papel de baño de 4 centímetros de alto alrededor. Como le falta, voy a pegar otro rollito del otro lado. Esto es para utilizar materiales reciclados. Puedes utilizar cartulina y otras cosas, pero así estamos reciclando cosas que ya tienes en casa. Recuerda hacerle los agujeros que crucen, que tengan el ancho de un lápiz. Puedes verificar metiendo el popote. Si ya entra, está perfecto para usarse en la máquina. Y ahora vamos a utilizar otro rollo de papel de baño, de preferencia que tenga 5 centímetros de ancho. Y yo voy a cortar secciones de 2.3 centímetros de alto. Estas van a ser las rueditas. Necesitamos 3 para que cuando las gires y te caigan las 3 iguales, puedas sacar tu premio. Las voy a tapar con cartulina blanca. Solo tienes que hacer un círculo, no importa que sea perfecto, pero que sea poco más grande. Se los vas a pegar a ambos lados, le haces como unos flequitos y los pegas hacia el centro. Y listo, necesitamos 3 iguales. Les voy a marcar el centro con lápiz para que sea más fácil perforarlos. Y después con un palito para brocheta los voy a perforar con cuidado. Es súper importante que sí te quede al centro el agujero, porque si no después no puede girar o se atoran la ventanita y entonces no funciona. Cuando los tengas perforados, los vamos a reforzar con un pedacito de cinta masking tape a ambos lados. Esto es para que el agujero no se haga muy grande, porque si está muy grande ya no va a girar. Entonces ponen la cinta que va a ser el refuerzo, mételos en el palito para brocheta y checa que giren. Atención, que esta parte que viene es importante. Para saber dónde perforar para meter estos circulitos, vamos a acomodarlos en perspectiva con la ventanita, que estén justo al centro, y después con el palito para brocheta perfora el lado del cartón, no hasta el otro lado, solo haz una marca para saber en dónde va. Luego con una tachuela perfora, haz el agujero lo suficientemente grande para que entre el palito y ya nada más tienes que ir agregando las rueditas. Cuando te quede de un lado a otro, checa que sí gire. Ahora juntaremos nuestras 2 piezas de la parte de abajo, tiene que quedar así. Esta es la estructura de la máquina. Vamos a poner silicón para pegarla. ¡Y listo! Hasta ahora, de hecho, si lo ves parece un robot, pero te juro que la vamos a decorar y sí va a parecer una máquina tragamonedas. Para la parte de atrás vamos a hacer otro frasquito. Este solo es del ancho de un tubito de esos de papel de baño, pero tiene una tapa abajo. Es para que caigan las monedas. Y ya tenemos toda la base de la máquina. Para la parte de atrás utilizaremos la tapa si te cabe la máquina, si no vas a tener que utilizar otra tapa de caja para zapatos que sea más grande. Yo estoy utilizando esta de aquí. Y lo que voy a hacer es dibujar el contorno con mucho cuidado y después lo voy a cortar. Te fijas que le dejé 2 pestañas, una a cada lado. La de abajo es la que voy a pegar a la máquina en la parte de abajo, así. Y para la de la parte de arriba haremos esta tirita que es en donde se va a encajar. Así. ¡Tarán! Y ya queda a la perfección cuando se cierra. Ahora vamos con mi parte favorita, que es la decoración. Vamos a utilizar una pistola de silicón caliente para hacer los relieves de nuestra máquina. Yo voy a hacer estas líneas. Luego haré bolitas que van a ser como los tornillos. Y así voy a decorar toda la caja. Cuando el silicón se haya enfriado, lo que vamos a hacer es pintar la máquina. Yo la pinté de color gris con pintura en spray. En la parte de adentro voy a poner este papel deco que puedes descargar de la página. Te voy a dejar el enlace. Esto es para que se vea más bonito cuando caigan las monedas. Y luego cortaré los descargables, que también te voy a dejar por aquí y en la descripción. Y los voy a poner en las rueditas y en cartón para que me queden súper lindos. Para las rueditas te sugiero que pongas la tira completa y que cheques que se ven perfectos. Y luego pega todo. ¡Tarán! Le voy a poner esta bolita roja a la palanca para que se vea como más de Las Vegas antiguo. Y lo voy a meter, después le pones el vasito donde van las monedas y lo llevas hasta el otro lado. Checa que gire. Todo listo. Por último hay que poner las rueditas. Córtale el sobrante al palito de brocheta. Y voy a decorar con una tapa para botella que tiene medio bolita de unicel al centro para que se sostenga bien. Mientras esperamos a que esto se seque a la perfección, vamos a utilizar una esponja y pintura color cobre o dorado para darle estos detalles como vintage o viejo. Hazlo con poquita pintura para que quede bien, porque si le pones mucha te van a quedar manchas. Y ve pintando los relieves del silicón. ¡Listo! Ahora armaremos todo. Hay que poner el vasito de las monedas. En el vasito donde van los dulces te sugiero que pongas 2 pedazos de cinta a los lados para que gire bien. Y ya lo puedes llenar con chocolates, cartitas,
y monedas comestibles. Solo falta que lo cerremos. Mete la moneda, gira, baja la palanca y tendrás tu premio. Y terminamos esta máquina increíble, ¿verdad que está genial para regalársela a alguien? Y terminamos nuestra máquina tragamonedas. A mí en lo personal me gustó mucho este diseño. No estaba segura de que fuera a salir bien, pero quedó hermoso, se ve como vintage. Y luego la pintura le dio como este toque como bronce viejo. Quedó muy padre. Si ustedes la hacen, recuerden mandarme fotos utilizando el hashtag CraftingGeek para compartirlas en futuros videos. Y ahora sí, hablemos del sorteo. Esta vez pueden participar para ganarse cualquiera de estos dos kits que están viendo en este momento. Los dos kits tienen una cámara Instax que está súper padre para tomarse fotos con sus amigos. Lo único que tienen que hacer para participar es estar suscritos a este canal y al otro canal que es Yo Soy Liz. Les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo. Si están suscritos con la notificación prendida, la campanita, ya están participando. Tienen desde hoy hasta el 2 de marzo. Después de eso yo voy a elegir un ganador y lo voy a anunciar en el siguiente video después de eso. El sorteo es internacional, eso quiere decir que cualquier persona del mundo puede participar. Recuerden dejar sus canales abiertos para poder checar que están suscritos a los dos canales. Y eso es todo para este sorteo. Si tienen más dudas se las voy a dejar en el post, el enlace está allá abajo. Recuerden suscribirse a este otro canal para estar participando porque los kits están súper padres. Y eso es todo, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.